tal? ¿Cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y hoy vamos a dar una clase de matemáticas de cuarto de la ESO. En concreto, vamos a trabajar la trigonometría, que es un bloque de las matemáticas nuevo que tiene su grado de dificultad. Voy a ver si consigo que te resulte entendible y sencillo. Vamos a ver, lo primero que tengo aquí es una circunferencia goniométrica, y es una circunferencia que, como podéis ver, lo marco aquí en rojo, tiene radio 1, lo cual nos va a facilitar mucho más las operaciones, pero bueno, se puede trabajar con cualquier circunferencia de cualquier radio. Entonces, en esta circunferencia la hemos dividido por unos ejes de coordenadas cartesianas. Este es el eje X y este es el eje Y, en 4 cuadrantes. Este sería el primer cuadrante, aquí tendríamos el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien, como vemos, los cuadrantes los hemos numerado en sentido contrario a las agujas del reloj, en sentido que se dice levogiro, ¿vale? O sea que los ángulos los vamos a ir abriendo hacia allá, de tal manera que tenemos ángulos desde 0 grados hasta 360 y vamos a introducir el concepto de lo que es un radián. Ya os adelanto que una circunferencia completa, que son 360 grados, vamos a tener 2 pi radianes, es decir, una circunferencia completa o 360 grados es igual a 6,28 radianes. ¿Vale? Bueno, pues vamos a borrar todo esto. Si yo tengo, por ejemplo, un arco de circunferencia tal que este y esa medida coincide con la medida del radio de la circunferencia, pues a esta medida se le llama radián. Por tanto, si aplicamos ese radián a lo largo de toda la circunferencia, nos va a salir que la circunferencia completa, que tiene 360 grados, es igual a 2 pi radianes, como hemos dicho antes, que eso es igual a 6,28 radianes. Es decir, 6 veces el radio y un cuarto, un poquito más de un cuarto, 0,28 más. Bien, ya partiendo de medir los ángulos de la circunferencia y comparando los grados que ya conocemos todos con los radianes, vamos a empezar a ver los primeros conceptos de trigonometría. Bien, en primer lugar, vamos a ver si sacamos este trocito de ese dibujo, que es un ángulo de la circunferencia, y nos quedamos con este triángulo. Este lo vamos a llamar alfa, el ángulo alfa. Esto es X, esto es Y, y hemos dicho que al ser circunferencia goniométrica esto mide 1, ¿vale? Bueno, pues vamos a definir X, como tenemos aquí en definitiva un triángulo rectángulo, es el cateto, sería el cateto mayor en este caso, pero le vamos a llamar cateto continuo, ¿vale? Y con respecto al ángulo, Y será el cateto opuesto. Entonces, definimos seno de alfa, del ángulo alfa, como el cateto opuesto partido el valor de la hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, en este caso, en esta circunferencia, pues el seno de alfa sería el cateto opuesto, ¿vale? El coseno de alfa, de cualquier ángulo alfa, es cateto continuo partido hipotenusa. Como la hipotenusa nuevamente vale 1, pues el coseno de alfa, en este caso, en una circunferencia goniométrica de radio 1, será el cateto continuo. ¿De acuerdo? Y la tercera expresión trigonométrica importante es la tangente de alfa. Tangente de alfa, que se define como el seno de alfa partido el coseno de alfa. Eso será igual, por tanto, en una circunferencia goniométrica al cateto opuesto partido cateto continuo. Vale. Y ya tenemos aquí definidas nuestras 3 razones trigonométricas para empezar a estudiar los conceptos de trigonometría. Además de las 3 razones trigonométricas principales, que son el seno, el coseno y la tangente, tenemos otras 3 que vamos a nombrar y a definir. La primera sería la secante de alfa y se denota por sec alfa, y la secante de alfa es 1 partido el coseno de alfa. La siguiente sería cosecante de alfa, y en este caso tendríamos que la cosecante de alfa sería 1 partido seno de alfa. Y finalmente, la cotangente de alfa es igual a 1 tangente de alfa. Es decir, como la tangente es seno partido por coseno, pues la cotangente de alfa sería coseno de alfa partido seno de alfa. Bien,
Entonces vamos a definir unas cuantas cositas más antes de meternos con el cálculo de las razones trigonométricas de los ángulos principales. Entonces aquí tenemos que este punto que marcamos aquí tiene coordenadas 0 de la X, 1 de la Y, ¿vale? En cuanto a ángulo, alfa sería 90 grados, porque lo medimos desde el eje X en sentido contrario a las agujas del reloj hacia allá, ¿vale? Y además de ser 90 grados, podemos decir que es pi medio radianes. Ya hemos definido antes lo que es un radian, pues ahora decimos que 90 grados es lo mismo que decir pi medios. Y es habituarse a transformar los grados en radianes, es hacer una regla de 3. Si 360 grados, lo ponemos aquí, son 2 pi radianes, pues el ángulo que quieras, 60 grados, será x. ¿Vale? Haces una regla de 3 y te queda que x será 60 por 2pi partido 360. ¿Vale? Es decir, pi tercios de radian. Y ya está. Bien, si nos vamos a este otro punto tiene coordenadas menos 1 de la X, 0 de la Y. Aquí tenemos que el ángulo alfa vale 180 grados. Y en radianes, pues son pi radianes. ¿Vale? Este tercer punto tiene coordenadas 0, menos 1. Es el ángulo 270 grados. Y en cuanto a radianes, pues sería 3 pi medios de radian. Y finalmente este punto tiene coordenadas 1, 0. Y el ángulo es o 360 o 0. Y sería o 0 radianes si es 0 el ángulo, o 2 pi radianes si es 360. ¿Vale? Bueno, pues nuevamente visto esto, vamos a empezar a estudiar las razones trigonométricas de los ángulos más utilizados y básicos que tenemos en trigonometría, que serían 0, 30, 45, 60 y 90. Y luego, por comparación, pues vamos a ir calculando las razones trigonométricas de otros ángulos. ¿Vale? Empezamos en el primer cuadrante, entonces. Y tenemos que el seno de 0 grados, el seno hemos dicho que era el cateto opuesto, en 0 grados estamos aquí, no hay cateto opuesto, con lo cual el seno de 0 grados es 0. Vamos a borrar esto que tenemos la circunferencia muy bonita. Coseno de 0 grados, que es el cateto continuo, pues será 1. Vamos ahora con el ángulo 30 grados. Tenemos que el seno de 30 grados es 1 medio y que el coseno de 30 grados, que nuevamente os recuerdo que es el cateto continuo, sería raíz de 3 partido por 2. 45 grados. El seno de 45 grados es raíz de 2 partido por 2. Y en este caso, al tener más o menos ahí que podían ser 45 grados la circunferencia, vemos que el seno, que es el cateto opuesto, y el coseno, que es el cateto continuo, miden lo mismo. Por tanto, el coseno en este caso de 45 grados va a ser también raíz de 2 partido por 2, por lo que acabamos de explicar. ¿Vale? Bien, nos vamos a 60 grados y el seno de 60 grados va a ser raíz de 3 partido por 2. Y el coseno de 60 grados va a ser 1 medio. Si te fijas, son los mismos valores que en el seno, pero invertidos. O sea, el seno de 60 es el mismo valor que el coseno de 30 y el coseno de 60 es el mismo valor que el seno de 30. Y finalmente vamos con las razones trigonométricas de 90 grados. Seno de 90 grados, que el seno sabemos que es el cateto opuesto, sería este valor. Estos son 90 grados y eso va a valer, ya lo sabemos, en la medida del radio de esta circunferencia, que es 1. Y el coseno de 90 grados, que sería el cateto continuo, al ser 90 grados, esto se irá haciendo cada vez más pequeñito y vale 0. ¿Vale? Entonces, si vamos ahora, por ejemplo, a las razones trigonométricas de ángulos, por poner más,
como 180 grados, el seno de 180 grados, es decir, el cateto opuesto, estamos aquí en esta medida, pues es 0. Y el coseno de 180 grados, que es el cateto continuo, será menos 1 en este caso, porque estamos en este valor, ¿vale? Y entonces aquí tenemos valores negativos de la x. 270. Vamos a borrar esto, que estamos poniendo un a la circunferencia. En el caso de 270, que estaríamos ahí, ¿cuánto va a valer el seno? Pues menos 1. Pues seno de 270 grados es menos 1. Y el coseno de 270 grados pues vuelve a valer 0. Y finalmente 360, que sería ahí, esa medida, seno de 360 grados es 0 y el coseno de 360 grados va a ser 1, ¿vale? Que va a coincidir con 0 grados. Vamos a hablar ahora del teorema del seno, que va a ser muy útil a la hora de calcular ejercicios. Entonces lo que hace en un triángulo, rectángulo, el teorema del seno, que podría ser el que tenemos en la circunferencia granulométrica, podría ser este otro, pues comparar ángulos con lados. Si a este lado de la del triángulo le llamamos A este B y a este C, y a este ángulo le vamos a llamar alfa, a este le vamos a llamar beta y a este otro le vamos a llamar gamma, pues el teorema del seno nos dice que el lado A partido seno de alfa va a ser igual que el lado B partido seno de beta e igual que C partido seno de gamma, ¿vale? Y esto nos va a permitir calcular algún lado desconocido del triángulo, conociendo algunos ángulos y algunos lados, ¿vale? Tenemos por otro lado también el teorema del coseno. Y el teorema del coseno, las expresiones son un poco más complejas y nos viene a decir más o menos esto, que c cuadrado, ya conociendo ese triángulo que hemos visto arriba, es igual a cuadrado más b cuadrado, que nos recuerda a el teorema de Pitágoras, pero tenemos que añadir algo que es menos 2ab coseno de gamma, ¿vale? Podemos decir también que b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac coseno de beta. Y finalmente que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc coseno de alfa. Bueno, ya visto esto, nos vamos a ir a el cálculo de las razones trigonométricas del segundo, tercer y cuarto cuadrante por comparación con un ángulo del primer cuadrante. Bien, entonces, si tengo un ángulo alfa del primer cuadrante, quiero saber, por ejemplo, las razones trigonométricas de un ángulo beta del segundo cuadrante, ¿vale? Comparándolo con las medidas del cateto continuo y opuesto del ángulo del primer cuadrante, pues obtengo que el seno de beta, perdón, he puesto alfa, tengo que el seno de beta es igual al seno del ángulo alfa más 90 grados, ¿no? Es decir, esto es alfa y esto será, como estos son 90 grados, a ver, lo pinto en rojo. Aquí tenemos 90 grados, ¿no es eso? Beta será alfa más 90. Y entonces tenemos que el seno de beta, esta medida, es la misma que esta medida. Por tanto, digo que el seno de beta es igual al seno de alfa, ¿vale? O seno de alfa más 90 es igual al seno de alfa. Mientras que el coseno de beta, ¿qué nos pasa con el coseno? Pues con el coseno nos pasa que el cateto continuo es ese valor, es lo mismo que este, pero cambiado de signo. Es decir, coseno de alfa más 90 grados es igual a menos el coseno de alfa, ¿vale? Si ahora queremos calcular las razones trigonométricas de un ángulo que esté en el tercer cuadrante, es decir, aquí, por comparación con un ángulo del primer cuadrante, es decir, las razones trigonométricas de este ángulo, que nuevamente llamamos beta, pues vamos a ver qué relación tienen estos valores, es decir, la
el cateto opuesto o la i, que coincide en valor numérico con el del primer cuadrante, pero no en signo, y el cateto continuo, que sería S del tercer cuadrante por comparación con uno del primero, que también sería igual, pero de signo contrario. Entonces tenemos que seno de beta, el seno, la i, es igual que el seno, en este caso, de alfa más 180 grados, ¿no? Lo vemos aquí, esto es alfa, y esto es alfa más 180 grados, o estos son 180, por tanto todo esto será alfa más 180 grados. Eso será igual a menos el seno de alfa. Y el coseno de beta, que es igual al coseno de alfa más 180 grados, es igual a menos el coseno de alfa. Esto no hace falta aprenderse de memoria, es mejor razonarlo, porque son las mismas medidas, son las mismas medidas y los mismos valores, pero cambiados de signo en función de en qué cuadrante está. De todas maneras, ahora os enseño un truco para saber cómo o qué signos tienen las razones trigonométricas en cada cuadrante. El cuarto cuadrante sería este, como ya sabemos. Entonces, si yo quiero calcular las razones trigonométricas de un ángulo, por ejemplo, como ese, que sería este ángulo, es decir, como os he puesto aquí, alfa más 270, por comparación, el seno de beta, del ángulo beta, que sería este, sería menos el seno del ángulo alfa. Es decir, el ángulo alfa, que es el valor del seno del ángulo alfa, que es esto, pues como va para abajo es negativo. Y finalmente el coseno de beta sería el mismo valor porque coinciden, comparten el coseno. Entonces sería igual al coseno de alfa. ¿Vale? Bien, decía que os iba a enseñar un truco para saber qué valores tienen el seno y el coseno en cada uno de los cuadrantes. Y el truco es el siguiente. Primer cuadrante, estamos aquí. El seno, es decir, la i, es positiva. Y el coseno, el signo del coseno, es positivo. ¿Vale? Aquí cualquier punto del primer cuadrante tiene coordenadas x y positivas. Si nos vamos aquí al segundo cuadrante, tenemos que el seno de alfa, el valor de la i sigue siendo positivo, mientras que el coseno de alfa pasa a ser negativo. Tercer cuadrante, seno de alfa, ¿qué pasa en un punto cualquiera del tercer cuadrante? Pues que tanto la x como la y van a ser valores negativos. ¿De acuerdo? Y finalmente, en este cuarto cuadrante, el seno de alfa, del ángulo alfa que estemos considerando, va a ser negativo, mientras que el coseno de alfa va a ser positivo. ¿Vale? Finalmente, para terminar este bloque de la trigonometría, de la introducción a la trigonometría, os voy a poner un ejemplo de cómo podemos calcular un ángulo del tercer cuadrante por comparación con un ángulo del primer cuadrante. Vamos con ello. Si a mí me piden que calcule las razones trigonométricas de 210 grados, 210 sería aproximadamente ahí. ¿Por qué he cogido 210? Porque 210 es 30 grados más 180. ¿Vale? Y nos metemos en el tercer cuadrante. Las razones trigonométricas de 30 grados las conocemos. Entonces vamos a comparar las razones trigonométricas de un ángulo, el primer cuadrante, que es 30, con 210 para poder saber cuáles son las razones trigonométricas de 210. Entonces, seno de 210 por comparación con 30 grados, el seno es el mismo valor numérico que ese, pero cambiado de signo. Es igual a menos seno de 30 grados. El seno de 30 grados, si recordamos, es un medio, por tanto será menos un medio. Y el coseno de 210, el coseno es el mismo valor numérico que este, pero también cambia de signo. Ya os dije que antes en el tercer cuadrante tanto el seno como el coseno eran valores negativos y aquí lo podemos comprobar. Será igual a menos coseno de 30 grados. ¿Vale? Y el coseno de 30 grados, os recuerdo que era raíz de 3 partido por 2, pues será menos raíz de 3 partido por 2. ¿Vale? No sé, por calcular las razones trigonométricas de un ángulo del segundo cuadrante, si queréis, y del segundo cuadrante, pues si seguimos considerando, vamos a ver, y nos inventamos de nuevo que este ángulo alfa vale 30,
pues si quiero calcular las razones trigonométricas de este otro ángulo, que es 30 más 90 grados, pues serán 120. Entonces, vamos a ver qué ha pasado aquí, fijaos. Si comparamos triángulos ahora, estos dos triángulos son iguales, pero están girados uno con respecto al otro, ¿vale? Entonces vamos a quedarnos con ese concepto y vamos a ver, de tal manera que este vértice es este y que, por ejemplo, este vértice es ese otro, ¿vale? Hemos girado el triángulo. Entonces, ahora ya vamos a ver si entendemos. El seno de 120 grados, por comparación con un ángulo del primer cuadrante, el seno, que es esto, ya no es igual al seno de un ángulo del primer cuadrante, sino al coseno. Es decir, esta medida es igual que esta. Es el mismo triángulo girado. Y esa medida del primer cuadrante es el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados hemos dicho que es raíz de 3 partido por 2. Luego ya lo tenemos. Y el coseno de 120 grados, ¿vale? Es decir, esta medida es igual a esta, pero cambiada de signo. Por tanto, es igual al menos seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados será un medio, pues el menos seno será menos 1, ¿de acuerdo? Bien, y hasta aquí mis explicaciones de la parte o del bloque de trigonometría de cuarto de la ESO, de matemáticas, donde hemos estado viendo pues conceptos básicos y algún ejercicio aclaratorio y de cálculo de medidas angulares y razones trigonométricas angulares por comparación con el primer cuadrante. Espero que te haya sido de utilidad y que lo hayas entendido bien. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo, hasta luego, chao.